Y para seguir ahondando en la actual situación de la pandemia aquí en nuestro país, es momento de entrevista y ya le damos la bienvenida en BTV Noticias al director del Instituto Pasteur de Montevideo, Carlos Battiani. Bienvenido, muchas gracias por estar en BTV Noticias. Buenas noches, Rosario, y buenas noches a la audiencia. Es un gusto, como siempre, recibirlos y en este contexto, hace meses que veníamos hablando de la posibilidad del ingreso al territorio nacional de la variante Delta de coronavirus, más cuando los países limítrofes estaban también con la variante ya, cada uno en su territorio. Finalmente, este fin de semana se dio a conocer la noticia que hay casos positivos que tienen esta variante aquí en Uruguay. ¿Y qué escenario debemos esperar de ahora en más con este nuevo panorama? Bueno, a ver, en principio, como recién escuchaba que comentaba el doctor Salinas, creo que es un tema que nos debe ocupar, pero no nos debe preocupar en demasía, porque Uruguay, a diferencia de cuando ingresó la variante P1 de Brasil, en este momento Uruguay está en una muy buena situación vacunal y lo que se ha visto a nivel mundial es que aquellos países o aquellos estados de un país que están en una buena situación desde el punto de vista de la vacunación completa de sus ciudadanos, es decir, las 2 dosis de una vacuna más 15 días después de la segunda dosis, la variante Delta puede infectarlos, pero no aumentan el ingreso a hospitales ni mucho menos se ven casos de mortalidad de manera significativa. Entonces creo que en Uruguay nos tenemos que ocupar. ¿Por qué nos tenemos que ocupar? Porque es una variante que es la más transmisible de todas las que conocemos, es una variante que hoy está a nivel de todo el mundo, es una variante que tiende a ser más agresiva, que es capaz de ir hacia franjas etarias más bajas, pero que ocuparse, pero no preocuparse, porque Uruguay está muy bien vacunado y en ese sentido creo que no va a ser una situación como fue la llegada de P1 en su momento, que cambió completamente la dinámica de la epidemia en Uruguay. Carlos, ¿cómo se trabaja del Instituto Pasteur en referencia a estas nuevas variantes que van surgiendo y en este caso de personas que han ingresado al país? ¿Cuál es el procedimiento que se lleva adelante desde la interna científica? En primer lugar, trabajamos de manera interinstitucional, codo a codo con la Universidad de la República, con el Sanatorio Americano y con el Ministerio de Salud Pública. Ya desde el principio de enero nos pusimos a armar una red de vigilancia genómica en tiempo real, que como ustedes saben lo que hacemos es recibir unas 400 muestras semanales. Esas 400 muestras semanales tienen que cumplir determinadas características, obviamente ser positivas para una PCR. A su vez, vienen de todas partes del país y una vez llegadas al Instituto Pasteur, un conjunto de investigadores, tanto del Instituto como de la Universidad de la República, realizan 2 tipos de abordajes. Por un lado, se analiza la posibilidad de que sea una variante conocida de preocupación y eso se hace a través de una segunda PCR diseñada específicamente para esos detalles por nuestros investigadores. Y por otro lado, se realiza el secuenciado aleatorio del 25% de las muestras, de forma tal de poder no solo encontrar variantes de preocupación conocidas, sino eventualmente identificar nuevas variantes de preocupación. En las últimas semanas, en las últimas semanas y debido a las vacaciones de julio, nos enfocamos particularmente y a solicitud del Ministerio de Salud Pública en las muestras positivas de aquellos ciudadanos que habían vuelto al país después de un viaje donde sabíamos que en los países que habían viajado había una incidencia importante de algunas variantes de preocupación. Y a propósito de esto último que mencionabas, Carlos, tiene que ver con personas que han viajado, que regresan al país, y el ministro lo mencionaba sobre la posibilidad, según evalúa el gobierno, de la obligatoriedad de cuarentena para aquellas personas que ingresen al territorio nacional, justamente para evitar este tipo de situaciones. Ustedes, desde el punto de vista académico, científico y de la investigación que se lleva adelante, ¿están de acuerdo con que se tome esta medida? Sí, absolutamente. De hecho, nosotros previo al inicio de las vacaciones de julio lo habíamos discutido previamente con el Ministerio, sugiriendo fuertemente la cuarentena obligatoria. Por otro lado, hoy de mañana, y me alineo completamente con el profesor de la Cátedra de Enfermedades Infectocontagiosas de la Facultad de Medicina, el doctor Julio Medina, en caso de que no se decretase la cuarentena obligatoria, pedir una cuarentena solidaria. Es muy importante para aquellos ciudadanos que pudieron viajar por el motivo que fuera, que tuvieron que viajar o quisieron viajar,
que al retorno se tomen los días necesarios de cuarentena ellos y con quienes ellos vivan, de manera tal de evitar que en el desafortunado caso de haberse contagiado con una variante de preocupación, la Delta, la sudafricana, etcétera, tratar de que no se genere una diseminación comunitaria de estos casos. Eso es muy importante para Uruguay. Lo mencionabas hace instantes nada más, esta nueva variante afecta principalmente a franjas etarias más jóvenes. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo se explica que esto esté sucediendo con esta cepa en particular y a los no vacunados supongo que también, obviamente, con mayor contagiosidad? Sí, en realidad lo que pasa es que el virus va encontrando los nichos donde no hay resistencia para su infección. Esos son los nichos de personas no vacunadas. Hoy, en los países que hemos podido vacunar, que por suerte hemos podido vacunar, las poblaciones más jóvenes son las que no están vacunadas y esos son los nichos que el virus va a poder utilizar con mayor frecuencia para reproducirse y infectar y generar la enfermedad. Por otro lado, en los países que no han vacunado, esto es una epidemia para los no vacunados. Esto es una epidemia dentro de una pandemia, pero es una epidemia para los no vacunados. Eso es lo que se está viendo a nivel internacional. En Estados Unidos es muy claro que Estados Unidos tiene una situación bien particular porque es un país muy grande, con muchos habitantes, con una densidad demográfica muy diferente en distintas partes del país, y se ha visto claramente que en aquellos estados donde más del 50% de la población está correctamente inmunizada, no aumentan los casos de internación hospitalaria ni las muertes. Sin embargo, en los estados más alineados con la ex política del presidente Trump, en esos estados donde la vacunación está por debajo del 40 o del 30% completamente vacunados, se ve que el aumento de casos se acompaña de ingresos a hospital y a CTI y también un corrimiento hacia edades más jóvenes de la población. Carlos, ya para finalizar te hago dos preguntas en una con una respuesta breve, por favor. En lo que tiene que ver con la vacunación, ¿estamos totalmente protegidos de alguna forma con las dosis que se han dado aquí en nuestro país, con el tipo de vacunas que se están suministrando? Y otra es, ¿hay perspectivas o ya se está estudiando la posibilidad de que pase a ser una variante dominante de coronavirus aquí en Uruguay? A la primera pregunta, bien cortita la respuesta, ambas vacunas de las que se han utilizado en Uruguay han mostrado ser eficaces para la variante Delta y por eso yo digo que hay que ocuparse, pero no preocuparse. Con respecto a la segunda pregunta, somos un experimento en el mundo único porque somos un país que tenemos el 100% de la variante P1 y ahora un ingreso muy importante de variante Delta. No sabemos si Delta va a ser capaz de desplazar a la P1. Bien, muchas gracias Batianí por este contacto con BTV Noticias y para esclarecer aún más el panorama que estamos viviendo y saber un poco más de lo que sucederá de ahora en más. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.